Dicen que el desierto guarda más que arena, guarda memorias, donde aún se escuchan historias del viejo oeste. Bajo el sol inmóvil de Piedra Azul, el tiempo dejó de respirar. Un forastero llegó sin nombre, y un pistolero sin alma lo desafió. Nadie sabía que aquel duelo no era por orgullo, sino por memoria. Entre el polvo, las campanadas y las sombras del pasado, el pueblo descubrirá que algunas historias no terminan con la muerte, solo esperan ser recordadas. En el polvoriento pueblo de Piedra Azul, el tiempo parece haberse detenido bajo el sol del mediodía. Un día, un forastero misterioso llega y se sienta en silencio en el salón, esperando algo. Nadie sabe su nombre, nadie conoce su historia, pero su presencia hace temblar hasta el viento. Cuando un temido pistolero llamado la Culebra Blanca lo reta a duelo, el pueblo entero se paraliza. El viejo no parpadea, no se mueve, y entonces comienza una cadena de sucesos que desentierra culpas antiguas, secretos enterrados y fantasmas del pasado que nunca descansaron. Entre el polvo, la memoria y el eco de 13 campanadas, Piedra Azul descubrirá que hay silencios que pesan más que las balas, y que algunos muertos solo buscan ser recordados correctamente. En Piedra Azul el mediodía no da sombra, lo derrite todo. El reloj del juzgado marcó 12 campanadas como golpes de pala en tierra seca. Yo, Lino, muchacho de los recados del Salón Hereford, estaba puliendo vasos cuando lo vi cruzar la calle. La Culebra Blanca, el tirador que hacía temblar los cerrojos solo con su nombre. 23 muescas en su Remington, una por cada historia que el viento decidió callar. Frente a él, inmóvil bajo el sol, se plantó un desconocido con sombrero carcomido y chaqueta que olía a romero y lluvia antigua. Nadie sabía de dónde había salido. 3 días atrás, se sentó en la mesa del rincón, pidió whisky y miró la puerta como si aguardara un tren que ya no pasa. En el pueblo empezaron a llamarlo el forastero quieto. Lo raro no era su silencio, sino su mirar. No seguía las moscas, no buscaba la sombra, no pestañeaba. La maestra Aurea dijo que los ojos vivos necesitan humedecerse. Los de él no. Yo me acerqué con la charola y noté algo frío a su alrededor, un borde de invierno recortando el calor. «¡Sal, viejo!», gritó la culebra desde el centro de la calle. «Si tienes valor, dispara primero». El forastero quieto no se movió, ni un músculo. El polvo revoloteó, dudó y se posó en sus botas como si fueran lápidas. Entonces me di cuenta de lo imposible. No había huellas nuevas donde estaba parado. El viento traía susurros desde el cementerio del Cerro de los Álamos, y juraría que el aire, al tocarlo, sonaba a campana cerrada. La culebra sonrió, pero en sus ojos apareció un brillo de reconocimiento, un relámpago viejo. «No puede ser», murmuró. Yo tampoco entendía. Hasta que el juez Farías, pálido, susurró: «Ese hombre ya está muerto». Nadie respiró. El juez Farías tragó polvo y se metió de nuevo al despacho. La maestra Aurea tomó a los niños de la mano como si el sol pudiera morder. Yo, Lino, me quedé a medio paso de la puerta del salón con la charola temblando. La Culebra Blanca hizo un gesto con el hombro, ese tic suyo de quien ya decidió cuántos pasos faltan para matar. Entonces ocurrió algo que no era del mundo diurno. El reloj del juzgado dio una 13ª campanada. Ninguno de nosotros había escuchado 13 jamás. El sonido rebotó en la calle principal y volvió como un bostezo de mina abandonada. El forastero quieto ni se inmutó. «¿Quién te manda, aparecido?», escupió la culebra. «Si vienes por plata, tengo de sobra. Si vienes por sangre, ya no me tiembla el pulso». El viejo alzó la cabeza. Sus ojos no brillaron, absorbían la luz como pozos. Hizo un movimiento tan leve que las partículas de polvo parecieron obedecerle. Sacó del bolsillo un medallón de cobre con una estrella rota y lo dejó caer al suelo. No hizo ruido. Un silencio grueso le puso peso al aire. «Hace 20 años», dijo con voz áspera pero sin aliento.
En la quebrada de Palo Negro ardió un campamento. Alguien vendió el mapa, alguien encendió la noche. De aquella hoguera solo quedó un niño con la marca de la estrella. La culebra retrocedió un paso. Yo lo vi por primera vez dudar. En su mejilla se movió un músculo nervioso. «No me sabes», gruñó. «Yo no dejo cabos». «Me sabes tú», respondió el forastero. «Me dejaste». La gente empezó a rezar bajito. El sepulturero Simón Caldera cruzó la calle con la pala al hombro sin mirar a nadie y se detuvo a la altura del medallón. Yo juraría que le atravesó la hoja y no le hizo ni un rayón. «Al atardecer, en el Pozo Seco», dictó el forastero. «Allí termina lo que comenzaste». La culebra quiso reír pero no le salió. Se dio media vuelta con el porte de siempre, aunque sus botas dejaron huellas más hondas. El sol siguió clavado en lo alto, como un clavo oxidado sosteniendo el cielo. Yo recogí el medallón. Estaba helado. Y olía otra vez a romero y lluvia que aún no cae. La noticia corrió por Piedra Azul como pólvora en trapo viejo. En el Hereford nadie bebía. Sostenían los vasos como talismanes. La maestra Áurea dejó cerradas las ventanas de la escuela con cinta y sal, costumbre de su tierra, y el juez Farías revisó papeles como si un decreto pudiera espantar espectros. Yo, Lino, metí el medallón de estrella rota en el bolsillo del chaleco y sentí que el frío se me subía por el brazo como hormigas de nieve. La culebra blanca se encerró en la herrería de Nicanor. El repique del martillo sobre el acero dio un ritmo seco a la tarde. Decían que afilaba su Remington y pulía la culata con aceite de enebro. Otros aseguraban que rezaba mirando la pared, como quien negocia con un eco. Lo vi salir al cabo de un rato con la mirada clavada en ningún sitio, los pasos hundiéndose más de lo normal, como si el suelo lo recordara. Simón Caldera, el sepulturero, me interceptó en la esquina. «El medallón no quiere estar contigo», murmuró. «Las cosas que faltan siempre regresan a su hueco». «¿Qué hueco?», pregunté. «El que hiciste hace 20 años», dijo, y siguió de largo, dejando una línea fina en el polvo con la punta de la pala. A media tarde el calor se quebró. Un viento con olor a romero bajó del Cerro de los Álamos. En la loma del Pozo Seco se juntaron cuervos, pero no graznaron. El forastero quieto ya estaba allí, de pie, sin sombra, frente al brocal cuarteado. Nadie lo había visto caminar. Llegó la culebra. No hubo saludos, solo esa tensión de cuerda a punto de romperse. «Aquí termina», dijo el pistolero. «Aquí comienza», corrigió el forastero. Yo me quedé a distancia, con el corazón golpeando como la 13ª campanada. Y entonces, sin que nadie disparara, el pozo respiró. Un soplo salió del fondo del Pozo Seco, como si la tierra exhalara después de demasiado tiempo conteniendo el aire. El viento arrastró polvo, hojas secas y algo que parecía ceniza vieja. Todos retrocedimos, incluso la culebra, que por primera vez pareció medir la distancia entre su corazón y el infierno. El forastero quieto no se movió. El viento le levantó el abrigo, revelando un cinturón con una funda vacía. No tenía arma. «¿Vienes sin hierro?», escupió la culebra incrédulo. «Ya la usé una vez», respondió el forastero, «y esa bala nunca dejó de viajar». El pistolero apretó los dientes, mirando hacia el fondo del pozo. Una brisa helada se filtró por la grieta del brocal, trayendo un susurro casi humano. Me pareció escuchar un nombre repetido por ecos antiguos. «Isaías». La culebra tembló. «¿Quién te dijo ese nombre?». «Tú lo enterraste conmigo», dijo el viejo. El sol comenzó a bajar y el horizonte tomó un color de cobre quemado. El sonido de un látigo golpeó la distancia, pero no había nadie. En ese instante, comprendí que el duelo no era por orgullo, sino por memoria. El aire olía a madera quemada, a campamento traicionado, a noche sin regreso. La culebra alzó su Remington. «Fantasma o no, caerás igual». «Nadie muere 2 veces», susurró el forastero, y el viento apagó sus palabras. Entonces, sin un solo disparo, las nubes se cerraron y el pozo rugió. Algo golpeó desde dentro, como si el pasado estuviera empujando para salir. Y en el aire junto a mí, las hojas comenzaron a girar formando la silueta de un niño.
con una estrella rota en el pecho. El polvo giraba en espiral sobre el pozo, como si el aire recordara una explosión. En medio de aquella danza, la silueta del niño tomó forma, un cuerpo hecho de ceniza y viento, con la mirada hueca y una marca brillante sobre el pecho. Todos los presentes retrocedieron, incluso los cuervos levantaron vuelo en silencio. El forastero quieto extendió la mano hacia la figura. No tocó nada, pero el viento se detuvo de golpe, obediente. 20 años tardé en volver a mirar tus ojos, Isaías, dijo con un tono que ya no pertenecía a este mundo. Tú no puedes ser él, balbuceó la culebra, y su voz se quebró como rama seca. Yo te enterré. Enterraste mi cuerpo, respondió el viejo. Pero la culpa tiene piernas largas y camina hasta alcanzarte. El niño de viento se deshizo en partículas doradas que cayeron sobre el suelo, dejando una sola cosa en el polvo: una bala vieja, ennegrecida por el tiempo. La culebra la reconoció al instante. Era la misma que había disparado en Palo Negro, la noche en que traicionó a su banda por unas monedas. El forastero bajó la vista hacia la bala. Nunca llegó a su destino, susurró, porque el destino te estaba esperando aquí. De pronto, la Remington de la culebra se calentó en su mano. Intentó soltarla, pero el metal ardía como fuego vivo. El tambor giró solo, lento, inexorable. Un clic retumbó como trueno lejano. La bala oxidada desapareció del suelo. «Ya sabes dónde va», dijo el forastero antes de que el silencio se hiciera más pesado que el plomo. El disparo no resonó. Nadie vio humo. Solo un eco suave, como un suspiro en el viento, y el cuerpo de la culebra cayendo de rodillas con los ojos vacíos. El sol se apagó detrás del Cerro de los Álamos, dejando al pueblo sumido en una penumbra de cobre y miedo. El forastero quieto se giró hacia mí, y sus ojos ya no estaban. Cuando la culebra blanca cayó, el viento se detuvo como si el mundo hubiera dejado de respirar. Nadie habló. El cuerpo quedó arrodillado, la cabeza gacha, el sombrero rodando calle abajo hasta golpear una piedra. Su Remington, aún humeante, permanecía en su mano, pero el tambor estaba vacío, vacío, como los ojos del forastero quieto. El sol agonizaba tras el cerro, tiñendo todo de un color ocre enfermizo. Me acerqué, con miedo y curiosidad. Quería entender lo que había pasado. El juez Farías asomó desde detrás del coche fúnebre, con su Biblia abierta, y Simón Caldera, el sepulturero, hizo la señal de la cruz al revés. «No es un muerto cualquiera», susurró. «Es uno que regresó por su bala». El forastero se giró hacia nosotros, o hacia algo que estaba más allá. Su rostro se desdibujaba, como si el viento lo borrara poco a poco. «Nadie escapa de su historia», dijo con voz hueca, «ni siquiera los que creen haberla matado». Entonces, el medallón de estrella rota, ese que yo guardaba en el chaleco, empezó a arder. Lo arrojé al suelo, y en el polvo apareció una marca circular, como si algo se hubiera cerrado. El viejo dio un paso dentro del círculo, y por un instante su silueta se volvió nítida. Un hombre joven, con el mismo rostro que el niño del pozo. La maestra Áurea, que había llegado sin que la viéramos, murmuró: «El alma solo se va cuando es perdonada, o cuando no queda nadie para recordarla». El forastero levantó la vista al cielo, donde las nubes se abrían como un telón. «Ya no queda nadie», dijo, «solo el eco». Y con esa frase, el viento volvió a soplar, arrastrando su figura hasta convertirla en polvo que se confundió con la arena del desierto. Esa noche, en Piedra Azul, nadie durmió. Y yo juraría que en el silencio todavía se oía una bala viajando sin destino. Esa noche el pueblo entero pareció sostener el aliento. Las lámparas de queroseno chispeaban y hasta los perros callaron. En el salón, los vasos seguían a medio llenar, inmóviles sobre las mesas. Afuera, el cuerpo de la culebra blanca yacía donde había caído, rodeado de un polvo que no se posaba, como si el aire aún temiera tocarlo. El juez Farías ordenó enterrarlo en el cementerio viejo, pero Simón Caldera se negó. «Ese sitio no acepta a los que vuelven del pozo», dijo con los ojos hundidos. «Si lo metemos allí, los demás saldrán a protestar». Nadie discutió. Al final,
Lo enterraron justo en el borde del desierto, donde el viento borra las huellas antes del amanecer. Yo acompañé a Caldera. Mientras lanzaba la última palada, me habló sin mirarme. Lino, el medallón que llevabas, ¿dónde está? Desapareció cuando él se fue. Entonces aún no terminó, murmuró. Las almas con promesa no descansan. Al volver al pueblo noté algo extraño. La puerta del salón seguía abierta, moviéndose con el viento, pero dentro no había nadie. Solo un vaso de whisky vibrando, como si aún lo sostuvieran dedos invisibles. El olor a romero flotaba en el aire. Me quedé allí, mirando el asiento del rincón donde solía sentarse el forastero quieto. En el respaldo, alguien había grabado con punta de navaja una frase nueva. Cuando el pasado toca tu puerta, no corras. Ya está dentro. Esa noche, mientras el reloj marcaba medianoche, juraría que volvió a sonar la 13ª campanada. Y su eco trajo consigo algo más, un rumor de pasos lejanos que venían desde el desierto. Al amanecer, Piedra Azul tenía otro color. El cielo era de un gris apagado, como si el sol hubiera envejecido durante la noche. El juez Farías encontró huellas frescas en la calle principal, pisadas grandes, profundas, que venían del desierto y se detenían frente al salón. Ninguno de los hombres del pueblo se atrevió a seguirlas. Yo sí lo hice. Eran idénticas a las del forastero quieto. Cada marca estaba rodeada por un fino círculo de polvo oscuro, y en el centro de una de ellas había una pequeña estrella de cobre, nueva, brillante como recién forjada. La toqué y sentí el mismo frío que aquella vez en el pozo. En el bar todo seguía igual, salvo por el detalle imposible. Sobre la barra había 2 vasos vacíos. 2. Uno tenía la huella de un hombre, el otro, la de un niño. Me temblaron las manos. La maestra Aurea entró detrás de mí, con un crucifijo envuelto en un pañuelo. «No los molestes», me dijo. «Cuando la memoria vuelve, busca compañía». «¿Memoria de quién?», pregunté. Ella me miró con tristeza. «De todos. Ninguno de nosotros es inocente de lo que pasó en Palo Negro». Entonces lo entendí. El fantasma no había vuelto solo por venganza. Había regresado porque Piedra Azul entera compartía su culpa. El silencio, las monedas, las miradas que fingieron no ver cuando ardía el campamento. Esa noche, el viento cambió de dirección y trajo olor a madera quemada. Las ventanas crujieron. En el cementerio viejo se escucharon pasos, y yo, desde mi cuarto, vi por la ventana la sombra del forastero caminando una vez más hacia el desierto. Pero esta vez no iba solo. El amanecer siguiente no tuvo gallos, solo un resplandor enfermo, como si el sol se negara a mirar lo que ocurría en Piedra Azul. Las sombras se extendían en direcciones contrarias, y el aire olía a lluvia que nunca caía. Desde mi ventana vi 2 figuras cruzando la calle, el forastero quieto y el niño de la estrella. Caminaban despacio, dejando huellas que el polvo no borraba. Nadie los detuvo. Nadie habló. Los vimos alejarse rumbo al desierto, hacia el pozo seco, el lugar donde la tierra respira y las promesas incumplidas buscan nombre. El juez Farías intentó rezar, pero las palabras se le enredaban como raíces secas. La maestra Aurea juntó a los niños en la capilla y les enseñó a no mirar el horizonte. Simón Caldera, el sepulturero, afilaba su pala sin parar. Cuando los muertos caminan, es porque los vivos les abrieron el camino, me dijo, sin levantar la vista. ¿Y tú, Lino? Tú llevas el polvo de los 2. Yo no entendía hasta que metí la mano en el bolsillo. Ahí estaba otra vez, el medallón de la estrella rota, frío como el filo de la luna. Su centro, antes vacío, ahora mostraba un grabado nuevo. Lino del Pozo. Me helé por dentro. El viento comenzó a girar en remolino. Desde el desierto llegó un eco. Campanas, 13 de nuevo. Y entre sus notas, una voz. El que escucha debe decidir, decía. ¿Decidir qué?, grité al aire. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido del pozo abriéndose otra vez, reclamando a los que quedamos. Esa tarde el polvo del camino comenzó a moverse hacia el pueblo. No era viento,
Eran pasos, muchos pasos. Los muertos de Palo Negro venían con su silencio a cobrar lo que el tiempo no quiso olvidar. El horizonte se llenó de figuras. No tenían color ni carne, solo siluetas de arena que caminaban erguidas, lentas, con el sol atravesándolas como si fueran humo. El desierto entero se movía, avanzando hacia Piedra Azul con el murmullo de una tormenta que no trae lluvia, sino memoria. La maestra Áurea cayó de rodillas frente a la capilla y empezó a rezar en voz baja, pero sus oraciones se deshacían en el aire. El juez Farías gritó órdenes que nadie obedeció. El pueblo estaba paralizado. Solo yo me movía, o creía hacerlo. Sentía el medallón en el pecho latiendo, marcando un ritmo distinto al de mi corazón. Del frente de aquella marea de polvo surgieron dos sombras más nítidas, el forastero quieto y el niño de la estrella. Caminaban al centro del ejército de arena, guiándolos. No miraban a nadie. El forastero levantó la mano y el aire se detuvo. Piedra Azul debe recordar, dijo con voz grave más fuerte que el viento. ¿Recordar qué?, pregunté, sin reconocer mi propia voz. Que cada silencio también dispara. Entonces vi las escenas proyectadas en el polvo. El campamento de Palo Negro ardiendo, hombres huyendo, otros riendo entre el humo, y yo, un niño escondido bajo un carro, viendo cómo la culebra entregaba a los suyos a cambio de oro. Y vi al forastero, vivo, tratando de salvar al niño que lloraba. A mí. Todo me golpeó de una vez. Yo no era solo testigo, era la raíz del recuerdo. El forastero me miró con ternura. Ya sabes por qué volví. No vine por él, dijo. Vine por ti. El niño de la estrella me tomó la mano. Sentí que el frío del cobre se volvía cálido. Y entonces entendí. Los muertos no querían venganza, querían descanso. Pero para eso, alguien debía quedarse en su lugar. El polvo se arremolinó a mi alrededor y el mundo se volvió blanco. Cuando abrí los ojos ya no había desierto ni pueblo, solo una vasta llanura cubierta por un amanecer azul. El aire olía a lluvia nueva. Frente a mí estaban el forastero quieto y el niño de la estrella. Ambos me miraban con la calma de quien ha esperado demasiado tiempo. Ya lo sabes, dijo el viejo, ninguna historia termina hasta que alguien se atreve a recordarla. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque fuiste el único que escuchó la 13ª campanada, respondió el niño sonriendo. El forastero extendió su mano y el medallón de cobre volvió a aparecer, ahora intacto, sin grietas. Lo colocó en mi pecho y el frío se disipó. Llévalo contigo, dijo. Que esta vez el pasado no vuelva a despertar. Luego miró hacia el horizonte, donde el polvo comenzaba a deshacerse en luz. Es hora, susurró. Los que fuimos ya no somos. El viento se levantó suavemente. Las figuras de arena que habían venido del desierto se elevaron en una corriente dorada, desvaneciéndose como hojas secas al fuego. El forastero y el niño caminaron hacia la luz, y mientras se alejaban, el eco de sus pasos se confundió con el de mis propios latidos. Desperté en el salón. Piedra Azul estaba en silencio, más limpio, más real. El cuerpo de la culebra había desaparecido, y en su lugar solo quedaba un pequeño montículo de arena con una flor de romero en la cima. Afuera, el cielo amanecía claro, sin polvo ni sombras. El reloj del juzgado marcó 12 campanadas exactas, no más. Me serví un whisky y me senté en la mesa del rincón. Sobre la madera, grabé con mi navaja la última frase que me quedaba. Algunos fantasmas solo quieren que los recordemos bien. Pasaron semanas desde aquella última campanada. Piedra Azul parecía más tranquila, pero la calma tenía grietas. Por las noches, el viento soplaba distinto, trayendo un murmullo que decía mi nombre. Lino. Yo seguía con el salón abierto, sirviendo whisky a hombres que evitaban mirarse al espejo. Un día, al limpiar la mesa del rincón, la del forastero quieto, encontré algo que no había visto antes. Una bala nueva, brillante, sin óxido. En uno de sus costados, grabado con precisión, estaba el símbolo de la estrella. Fui al pozo seco al atardecer.
El viento giraba sobre el brocal, igual que aquella vez. Tiré la bala dentro, esperando no volver a oír nada, pero el pozo respondió con un sonido sordo, como un corazón que late bajo tierra. Entonces lo comprendí. El silencio de Piedra Azul no era paz, era espera. Y algo, allá abajo, seguía respirando. Esa noche, el pueblo entero despertó con olor a romero. Los campos alrededor de Piedra Azul ardían sin fuego visible, solo un resplandor azul que danzaba sobre la tierra. El juez Farías corrió por las calles gritando oraciones. La maestra Aurea reunió a los niños en la escuela y cerró las puertas con clavos de hierro. Yo fui hacia el pozo, guiado por el mismo olor. El aire vibraba. Sobre el brocal apareció la figura del forastero, hecha de luz y polvo. No estaba solo. Detrás de él venían otras sombras, los que habían muerto en Palo Negro. El perdón no basta si nadie recuerda, dijo. Yo los recuerdo, respondí. Entonces escribe, susurró. Escribe nuestra historia, y el polvo dormirá. Las figuras se deshicieron una a una, como humo tragado por la madrugada. Pero el fuego azul no se apagó. Se extendió hasta la iglesia, marcando una cruz luminosa en sus paredes. Desde entonces, el viento de Piedra Azul huele siempre a romero. Han pasado años. El salón es ahora una posada, y los viajeros que llegan siempre preguntan por las 13 campanadas. Yo les sirvo un trago, sonrío y les cuento lo que el polvo recuerda, sin mencionar mi propio nombre. Algunos dicen que al caer la noche se escucha una voz que repite historias antiguas. Otros aseguran ver una sombra sentada en la mesa del rincón, moviendo lentamente un vaso vacío. El reloj del juzgado ya no marca 13 veces, pero a veces, en los días de viento fuerte, suena una campanada más, solo una. Entonces el aire huele a romero y a lluvia que no llega. Y yo sé que, mientras alguien escuche y cuente, Piedra Azul seguirá viva. Porque los fantasmas no desaparecen cuando se van, desaparecen cuando dejan de ser contados. ¿Crees que el polvo puede guardar memoria? Comenta abajo qué historia del viejo oeste quieres que el viento nos traiga la próxima vez. Crónicas del Oeste Perdido continúa, allí donde el silencio aún respira. Escribe tu teoría y quizás la próxima historia de Crónicas del Oeste Perdido nazca de tus palabras.